Hola jóvenes y señoritas, el día de hoy yo les voy a hablar del lenguaje poético para poder ayudarlo en la comprensión, ¿cierto?, de su tarea como tal. Lo primero que les quiero decir es por qué nosotros lo enseñamos y por qué ustedes deberían aprenderlo. O sea, por qué nosotros lo ponemos sobre la mesa, lo proponemos como escuela para que ustedes lo tomen, ¿ya? Lo primero es que les quiero decir que el lenguaje poético, ¿cierto?, genera una conexión muy fuerte entre la emoción y la memoria. Y esta conexión no es nueva, porque la verdad es que si ustedes se ponen a pensar en algún familiar de que está muy lejos y que ustedes no ven hace mucho tiempo, y si lo recuerdan, es porque alguna vez te hizo sentir una emoción positiva o negativa, pero que en definitiva uno se acuerda, ¿cierto?, de esa persona porque alguna emoción te hizo sentir. ¿Ya? Ahí está claramente la emoción con la memoria conectada y es lo que pasa con los poemas, con las canciones, con todo lo que implica, ¿cierto?, la expresión de la emoción. La comprensión y la expresión emocional. Cuando nosotros vamos entendiendo qué es lo que quiere decir una canción o un poema, ¿cierto? Vamos comprendiéndola, también podríamos después ocuparla, ¿cierto?, para poder expresar nuestras propias emociones, ¿ya? Pedírsela prestada al autor y ocuparla, ¿cierto? Mucha gente cita o habla, ¿cierto?, de algunas partes de una canción o de un poema para poder expresar sus propias emociones, ¿ya? Y luego de entender, ¿cierto?, la estructura o los elementos claves del lenguaje poético, obviamente te facilita, ¿cierto?, la creación poética. Mucha gente cuando aprende, ¿cierto?, del lenguaje poético, inmediatamente le dan las ganas de crear una poesía, ¿ya? Estos tres elementos que vamos a ver hoy son el hablante lírico, el objeto lírico y el motivo lírico, ¿ya? Respecto al hablante lírico, es más fácil de identificar. Es quien habla en la escena poética, ¿ya? O sea, en el fondo es la voz. En este caso voy a ser yo quien va a leer un poema, por lo tanto, el hablante lírico está representado en mí hoy día. El objeto lírico es el tema central del poema, pero para que sea más fácil de identificar, yo le puse que es la inspiración del poeta, ¿cierto?, para escribir, ¿ya? En el fondo, si tú ves un poema que está cargado a la soledad, ese sería el objeto lírico. La soledad que sintió el poeta lo inspiró para escribir, por lo tanto se transformó en su tema central del poema, ¿ya? Si tú haces un poema el día de tu cumpleaños con muchos invitados, lo más probable es que el objeto lírico de ese poema sea la felicidad, ¿cierto? Y si obviamente escribes en un día muy triste, en donde te hayan sucedido diferentes cosas y que te sientas un poco solo, lo más probable es que ese objeto lírico sea, ¿cierto?, la nostalgia, la tristeza, la soledad, ¿ya? En cuanto al motivo lírico, es un poco más difícil de reconocer en un poema, pero tiene que ver con que la voz o el hablante lírico, ¿cierto?, opina sobre el tema. O sea, por ejemplo, ¿qué opina esa persona? Imaginémonos el poema del día de tu cumpleaños, el, tú hablando, ¿cierto?, de la felicidad de que te inspira ese día, y después tú das una opinión respecto a esa felicidad, ¿ya? Ese sería el motivo lírico, cuando el hablante lírico, ¿cierto?, habla del objeto lírico, ¿ya? Yo elegí un poema que tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo como profesores, ¿ya? Y después voy a reconocer en este poema estos tres objetos. Se los voy a leer. Un profesor sin alumnos se llama, ¿ya? Como un río sin agua y un boli sin tinta. La pizarra sin tiza. La clase sin dudas. Ni estudiantes, ni mesas, ni sillas. Un profesor sin alumnos, un esquema sin contenidos, una rima sin sílabas, un verso sin ritmo, una estrofa sin principio, un poema sin final, unos apuntes sin estudiar, y la nostalgia en todo este recuerdo, que labré con tiempo, felicidad y esfuerzo. ¿Ya? La verdad es que elegí este poema porque me representa bastante, a pesar de que uno a esta altura del año está un poco cansado, ¿cierto? De tanto niño, de tanto joven. La verdad es que este año a mí particularmente me ha afectado mucho y me di cuenta, ¿cierto?, de la energía que ustedes nos entregan a nosotros como profesores para seguir, ¿ya? Así es que por eso quise poner este poema. Y los tres objetos, ¿cómo lo identifiqué? ¿Ya? Bueno, la pregunta clave para identificar el hablante lírico es quién habla, ¿cierto? ¿Quién está hablando este poema? ¿Quién se está expresando? En este caso, es un profesor que ya no hace clases, ¿cierto?
Después el objeto lírico, en el fondo, ¿de qué habla, cierto? ¿En qué se inspira, cierto? Y se inspira en la nostalgia de no hacer clases. Si se dieron cuenta, incluso la palabra nostalgia aparece, o nostálgico, ¿ya? Pero en el fondo él lo deja claro. Siento nostalgia porque ya no hago clases. Por lo tanto, ese es el tema central del poema, ¿ya? Y en cuanto al motivo lírico, en el fondo, ¿qué opina este profesor de esa nostalgia? ¿Ya? Que, bueno, esto yo lo pude deducir, si bien no aparece, ¿cierto? Yo puedo entender, ¿cierto? Con la información que me da, eh, qué opina esta persona de este sentimiento. Y un profesor sin alumnos es un alma en pena, ¿cierto? Es difícil encontrarle sentido a la vida después de hacer clase para un profesor. Y aparece como una inquietud, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer ahora si toda la vida he hecho clase y de un día para otro no haré más? ¿Ya? Entonces, por ahí va un poco lo más difícil de entender, que es la opinión, ¿cierto? Que hace este autor respecto al tema que él mismo propone. Y eh, tres reflexiones para terminar, porque esto es una cápsula y son cortitas. Entender poesía es entender el alma. Cuando uno entiende una poesía y logra comprender, ¿cierto?, el sentimiento que genera el autor, puedo entender, puedo sentir igual que él y también puedo hacerme la propia. Es decir, oye, a mí me pasa exactamente lo mismo. O rescato este verso de esta poesía y la voy a ocupar para entender algunas situaciones que antes no lo lograba, ¿ya? Leer poesía es poder expresar sentimientos, ya lo dije. Eh, de pronto yo puedo acordarme de un verso perfectamente para explicar justamente lo que estoy sintiendo, ¿ya? En el fondo, leer poesía es tener recursos, ¿cierto?, para poder expresarme mejor emocionalmente, ¿ya? Y una pregunta al final. ¿Te ha pasado que no sabes cómo decir lo que sientes? La verdad es que esto es bastante frecuente, ¿ya? Y tiene que ver, ¿cierto?, con los pocos recursos que tenemos, ¿cierto?, para poder expresar las emociones. Les cuento que el lenguaje poético y el género lírico en general, que habla de las emociones, es una excelente oportunidad para tener nuevos recursos en cuanto a nuestra expresión emocional. Yo estoy seguro que en la etapa de sus vidas han necesitado más, ¿cierto? Expresar emociones, expresar sentimientos. Así es que no es una coincidencia que ustedes en el octavo básico le estén pasando este concepto, ¿cierto? Este lenguaje para que en el fondo ustedes se expresen de mejor manera todo lo que puedan sentir. ¿Ya? Así es que eso ha sido todo. Espero que les haya gustado y por sobre todo que les haya servido para hacer su tarea. Que estén bien. Nos vemos en la virtualidad. Un abrazo.